Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sea el momento que estén mirando esta grabación o si tenemos el placer de tenernos hoy en vivo en el evento, les quiero dar la más gran bienvenida a este nuevo BIMAC virtual en español. Y para esto se me ha encargado la tarea y yo diría el placer y honor de abrirles a ustedes esta primera sesión, este keynote, para contarles un poco más abarcativamente de qué es Bingware hoy y dónde estamos y por qué las sesiones que van a ver a continuación tienen un sentido en la búsqueda de qué es lo que va hacia adelante. Y eso, qué va hacia adelante, tiene una implicancia natural desde el pasado donde venimos. Y es un poco lo que vamos a ver hoy. Si me permiten, voy a comenzar justamente hablando de qué es esto de que estamos haciendo. De dónde nuestro pasado, nuestro futuro es parte de nuestro pasado y qué es lo próximo. Y no solamente desde el punto de vista de Bingware como compañía, sino también de las necesidades que tenemos hoy y cómo nosotros, como seres humanos, somos parte de esta evolución y de este cambio continuo que es natural para nosotros. Mi nombre es Waldemar Pera, como pueden observar, trabajo en el equipo de Virtual Cloud Network para Bingware en la LATAM y trataré de llevarlos en esta primera intención y espero que estas primeras ideas, las primeras pinceladas que vemos en esta sesión, les abra el apetito y el deseo de conocer más en las sesiones que van a ver, más en profundidad de cada tópico. Entonces, para comenzar, la primera cuestión es tener claridad de que las cosas han cambiado. Yo creo que más allá de la intencionalidad que tuviéramos o no en lo que ha sido este cambio de paradigma de cómo trabajamos, infortunadamente, la pandemia de COVID-19 nos ha llevado a eso, a aquellos que no estamos preparados a cambiarlo y los que estamos preparados tuvimos que hacerlo. Desde el punto de vista que ya no trabajamos más en la oficina, muchas veces ya no es una estación fija de trabajo, necesariamente las aplicaciones están solamente en el data center. Y yo creo que la realidad, como les decía, nos ha llevado a entender, primero que nada, que podemos estar en cualquier lugar desde nuestras casas, en la calle o donde sea. Sí, la necesidad hoy de las organizaciones es tener acceso a la información indistintamente de donde estemos nosotros los colaboradores. No solo eso, sino que ya la forma de ingresar a estas aplicaciones no está atado a un dispositivo único, ¿de acuerdo? Ni menos que menos, a veces no tenemos real idea de dónde están nuestras aplicaciones. Y eso puede ser atemorizante, claro. Cuando nosotros venimos de algunos años trabajando en IT, donde ya teníamos ciertas estructuras de cómo trabajarlo, estos cambios de paradigma tan abruptos, a veces con una evolución natural o sino de un día al otro, nos puede afectar. Y está bien, somos sus seres humanos. Y el cambio realmente nos desafía, es un desafío, un challenge. Pero la pregunta remanente por detrás, y como siempre yo digo, sigue siendo la misma, es conectar usuarios con aplicaciones. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Ahora la pregunta es, ok, pero estás viendo varias dimensiones del mismo problema, usuarios conectándose a aplicaciones. ¿Y Bingware qué tiene que decir en todo esto? Y la primera cuestión es que cuando yo amplío esta visión, como digo, esta realidad que estamos teniendo, hay que empezar a romper paradigmas, y esos paradigmas también implican nosotros como compañía, y nosotros en particular, como usuarios o operadores de la tecnología, también romper. Dejar de pensar que Bingware solamente está en un nicho muy particular que podría ser el data center y nada más que en eso, cuando en realidad desde hace varios años Bingware es capaz de abarcar todos los ítems que estamos teniendo, que incluye, primero que nada, entender que las aplicaciones, insisto, no corren exclusivamente en data center, dependiendo, y hablando de data center, hablando de la premisa, y yo creo que hoy, más que mirar el data center como una premisa, es mirar el data center como el lugar donde se ejecutan las aplicaciones, indistintamente si es una locación física bajo mi control o directamente una abstracción de algún tipo de cloud pública o inclusive de servicios 100% SaaS. Por el otro extremo, como decía, tenemos nuestro equipo, nuestra organización, nuestra fuerza de trabajo distribuida, y que en el medio tiene que consumir estas aplicaciones. Realmente es complejo. El mundo multicloud, pensando en decir, y del otro digo, el mundo distribuido de los usuarios, implica que tenemos que cambiar. ¿Y por qué cambiar? Porque tal vez nosotros tengamos una forma de operar, ¿de acuerdo? En la cual utilizamos ciertas herramientas ya conocidas, que es válida cuando era la realidad.
pero vuelvo a insistir, el entorno ha cambiado. Entonces la pregunta honesta que tenemos que hacernos es, ¿sigue siendo necesaria o siguen siendo válidas las herramientas que estoy utilizando en forma más histórica? ¿O debería plantearme tal vez cambiarlas? Cuando lo miro desde ese punto de vista, una realidad que debemos ver, y no lo decimos de vuelta nosotros como VMware, sino Mark Anderson lo dijo hace ya largo tiempo, el software se está cambiando el mundo. ¿Y por qué el software? ¿Va a correr el software arriba de un hardware? Sí, pero si nosotros centramos nuestras necesidades de servicios organizativos, incluidas la tecnología, en una entrega de ese software, nos permite tener la flexibilidad que solo el software permite de ir adaptando rápidamente, indistintamente de la base de lo que sería los cimientos donde estamos construyendo esa tecnología. Por eso es la relevancia de que el software es crítico. Llámenlo y se lo está comiendo, pero sí es una piedra angular, necesaria, indispensable, y no podemos evitarla en esta evolución. Cuando lo miro de esa manera, la pregunta es, bueno, ok, esta es mi visión de VMware. Y uno dice, momento, pero VMware, esta es la visión de VMware. Pero si VMware lo que hace es el hipervisor, el vFeed, 80 o más de lo que es el mercado de virtualización de cómputo es liderado por vFeed. Sin embargo, si uno mira, por ejemplo, la historia de los años recientes y mira los reportes, por ejemplo, económicos de VMware, se va a encontrar que menos del 50% y cada vez menos del total de facturado de VMware corresponde al viejo y querido vFeed. Entonces, ¿qué otras cosas hace VMware? ¿Dónde está ese factor económico que involucra? Por eso esta visión es una visión donde ya no tiene relevancia nuevamente dónde se ejecutan las aplicaciones. No tiene relevancia inclusive el tipo de aplicaciones tradicionales o estas cloud native, este mundo de Kubernetes, de DevOps o DevSecOps que empieza a aparecer. Y tampoco es relevante dónde estamos nosotros. Porque transversalmente a esto necesitamos conectar a los usuarios o las aplicaciones y en forma segura. Esa palabrita segura implica que todas las tecnologías y todas las soluciones de VMware son parte de un esquema único de VMware Security. No soluciones puntuales, sino todo el ecosistema está pensado para eso. Cuando lo miro, entonces, bueno, pero entonces VMware no es una... No, tal vez en nuestros inicios, y es totalmente lícito, no se nos conoció como el creador del espacio de virtualización de los x86. Pero eso ha sido varias décadas atrás. Ya, yo diría, llevando unos 10 o más años, empezamos a ver prácticas y empezó a aparecer ese Software Defined Data Center de VMware, en la cual ya nos dimos cuenta que la evolución no bastaba resolver el problema de la virtualización de cómputo, de la CPU memoria, sino que teníamos que construir una forma de entregar servicios a las organizaciones que incluyera las otras dimensiones, como podría ser el almacenamiento y la red y la seguridad. Y siempre digo, no fue una idea nuestra ni inventada, sino que fue mirar el éxito del negocio de los proveedores de cloud pública, de los public cloud, que lo que hacen es efectivamente entregar un valor completo de stack para su consumo. Eso implica también para nosotros que nosotros teníamos que cambiar esa percepción y tomar y lograr que esa cloud, que no es una ubicación física, sino un modelo de operación que tiene embebido, aunque no lo veamos a veces, la automatización completa de la TI como el Nextvalor. Pero no basta con eso, porque el advenimiento, como decía, de esto, por ejemplo, a veces no tener claramente idea dónde se ejecutan nuestras aplicaciones, que es el core de cualquier organización, lleva de que ya no basta una discusión de public cloud, private cloud, arriba en alguno de los proveedores ya conocidos, abajo en nuestra premisa, sino que el mundo va a tener distintos valores entre medio, e inclusive la capacidad de VMware de entregar su propio stack, su propia burbuja de VMware dentro de cada uno de estos grandes proveedores per scale de public cloud, convirtiendo en lo que nosotros definimos y que NIST define como hybrid cloud. La capacidad de que operativamente, ya sea en nuestra premisa o dentro de cada de estos
proveedores de cloud pública, entonces Scale, tengo un espacio de VMware. Y además, si eso no era suficiente, adaptarnos al uso de cambio del tipo de aplicaciones. Entonces digo, bueno, pero en esto, ¿qué es VMware? Tal vez algunos, que tengamos canas, algunas veces hayamos visto esta consola, la vieja y querida consola de Umifir, versión 3. ¿Eso es VMware hoy? No. Hoy por hoy, esto es el ecosistema, un solo muestrario del ecosistema de soluciones que hoy tenemos realmente para la transformación digital del negocio de las organizaciones, que de vuelta no es exclusivamente una virtualización de cómputo, sino la virtualización completa de la entrega de servicio extremo a extremo. Y eso abarca desde cuestiones de virtualización de cómputo tradicional que han ido evolucionando, de la virtualización de las redes de seguridad que hemos hecho desde hace ya largo tiempo, cuando empezamos hace muchos años atrás con la primera versión, primera versión de lo que fue el BDS, el suite distribuido, y en una evolución que ha acompañado también la evolución del cambio de cómo consumimos las aplicaciones, dónde se ejecutan las aplicaciones, dónde están los usuarios y todo entre medio. Ok, entonces significa eso que yo puedo ir más allá. Significa que desde el vuelta del punto de vista, la visión que nosotros estamos entregando, en vez de seguir metiendo silos diferentes, tenemos que simplificar la forma que consumimos la tecnología. De vuelta, para la mayoría de las organizaciones, la tecnología no es una razón de existir, sino la necesidad, porque la mayoría de las organizaciones son organizaciones tecnológicas, que entregan servicio a través de la tecnología. Entonces, lo que yo logro hacer con VMware es lograr, como decía nuestro CEO, ser la Suiza en lo que es la entrega de tecnología de tipo de infraestructura, donde cada una de las soluciones que estamos entregando tiene un sentido de hacer y que permite, para mí, usuario final, plantarme en que no es una discusión final de dónde voy a ejecutar las aplicaciones, sino tener la libertad de elegir según las circunstancias dinámicas que vayan cambiando. Y en todo eso, seguir tener la capacidad de gestionar el governance de esta infraestructura, de estos servicios, porque ya de vuelta vuelvo a perder la perspectiva si realmente la infraestructura es un más, sino realmente entender que lo que tengo que hacer es ese servicio. Y por ejemplo, si trato de setear esto, lo trato de ver desde el punto de vista de seguridad. Cuando lo miro de seguridad, pero VMware haciendo seguridad, pero eso es nuevo en VMware. Lamento decirles que no. Estamos hablando 2008. Estamos en 2022. En 2008 nosotros empezamos a ver la necesidad de entregar capacidades que simplificaran la seguridad, por ejemplo, trabajando con terceros, con nuestros partners. Pero no, sí, VMware sigue siendo parte de un ecosistema mucho más amplio, con otros proveedores de tecnología, que en este caso, por ejemplo, permitieron evolucionar en primera instancia en la entrega de capacidades de los viejos y queridos antivirus en forma agenless. Eso fue nuestro primer principio. Y eso nos llevó a esa primera tecnología de las B-Safe y después algo que, de vuelta, aquellos que peinemos canas, le damos Vigilance Pod. Pero adicional a esa primera evolución, nos dimos cuenta que de vuelta había que ser más, no bastaba solamente la seguridad, había que tener también el concepto de networking debido. Y eso, que varias adquisiciones se complementaran, particularmente entre 2012 y 2013, y una en particular, por ejemplo, fue un salto fuerte para nosotros, y fue la adquisición de Nicira. ¿Y por qué Nicira? Porque esa fue la primera adquisición que fue la piedra angular, por ejemplo, en lo que a mí me compete es el tema de red y seguridad, fue la piedra angular de la primera generación de MSX. Y ahí ya era una solución VMware, que rompía de vuelta. Ya no estamos hablando de virtualización de compu, estamos hablando de integrar servicios de conectividad y seguridad como servicio de Network Virtualization. Pero si voy de vuelta, me vuelvo hacia el otro extremo, estoy mirando a los usuarios, tengo que simplificar, tengo que integrar servicios, y ahí hay una piedra angular, a partir de la cual yo diría que se ha construido todo lo que es el ecosistema de End User Computing del lado de VMware, que fue la adquisición de AirWatch. Y no solo de AirWatch, sino de algunas otras soluciones que fueron complementando esa expresión, no solo de VDI,
no solo de virtualización de aplicaciones, sino realmente un gestor empresarial de dispositivos finales, usuarios, y con un ecosistema que amplía eso. Adicionalmente, en algún momento dice, bueno, ok, tengo capacidad de esa microsegmentación, palabra que lamentablemente todavía seguimos viendo muy presente en SX cuando no es lo que hacemos ya hoy. Pero la problemática es, bueno, pero ok, tengo la capacidad y cómo hago esos filtros, esas reglas de seguridad. Y ahí es que llega Arctic, que hoy por hoy ustedes lo conocerán como Virtualized Network Insight. Y por ejemplo, entre otras cosas, permite utilizar Arctic o Virtualized Network Insight para aprender cómo deberían ser las reglas de seguridad. Aunque hoy, si yo veo lo que hace Virtualized, estoy viendo una solución en forma unificada para todos los equipos de IT de ver end-to-end el estado de los servicios. En el medio, esos servicios, usuario, entonces ya estaba en la aplicación, estaba el usuario, y digo, ¿y lo del medio? Sí, yo tengo los usuarios que tienen que alcanzar las aplicaciones. Y ahí, cuando rompe el esquema de una solución que hoy por hoy va por el 4º año consecutivo líder de Gartner en la solución de SD-WAN, a priori que ya eso es parte modular después de lo que es el mundo de SASE, y fue la adquisición de VeloCloud en 2017. Lo cual significó que ya no nos quedábamos solamente del data center, no nos quedábamos el usuario, sino que hacíamos usuario, la red del medio, y después las aplicaciones. Inclusive a partir de 2018-19, rompiendo de vuelta el paradigma interno de no solo pensar VMware como algo enfocado on-premise, sino empezando a tener capacidades de entrega, por ejemplo, de seguridad, directamente en servicios de cloud pública. Eso implica lo que es Cloud Claro, Cloud Health, e inclusive expandir nuestra solución de balanceo que ya teníamos en SX a una solución realmente multicloud y que además pudiera dar servicio no solamente a aplicaciones físicas y virtuales tradicionales, sino al mundo de Cloud Native Application, de Kubernetes. Lo cual me lleva al segundo estadio en 2019-2020, donde además a ese paradigma de utilización de la gestión de dispositivos finales nos pusimos mucho más foco en lo que es Endpoint Security. Y eso es la adquisición de Carbon Black. Nuestro EPP, por decirlo de alguna manera, entre otras facilidades que tienen, pero es volver a centrar la seguridad en el extremo, donde están los usuarios. Y en el medio, inclusive pensando cómo vamos a expandir nuestra seguridad en el mundo de Kubernetes, como puede ser con Octarine, y finalmente romper el solo NSX es microsegmentación, no. Ser una solución de Advanced Threat Protection que engloba desde funciones de seguridad, firewall de capa 7, IPS, NTA, sandboxing y por tanto el mundo de NDR. Y eso ha sido Lastline. Cuando lo miro todo esto, digo, pero son un montón de productos extremo a extremo. ¿Cómo se visualiza desde el punto de vista de seguridad? De esta manera. Hoy por hoy, cuando hablamos de VMware, tenemos capacidades para entregar extremo a extremo, vuelvo a insistir, usuario, dispositivos, la red intermedia, la red de transporte entre el usuario, las aplicaciones, y qué ocurre donde están ejecutando las aplicaciones. Y en cada uno de estos estamentos estamos cubriendo distintas vistas de cómo hacer la seguridad. Y no solo eso, sino también pensarlo diferente. No solamente pensarlo diferente como hoy podemos hacer capacidades extremadamente avanzadas con NSX ATP. No, estamos hablando de pensar distinto, en la cual todas estas soluciones interactúan entre sí, permitan extraer contexto, telemetría, y que puedan hacer una reglamentación conjunta, y por tanto tener una base fundacional del Threat Intelligence dentro de VMware. Que eso, hoy por hoy, esa búsqueda de contexto y reglamentación, es lo que nosotros denominamos VMware Context. Entonces, solamente hablando de seguridad, hoy por hoy tenemos esta visión. Si eso no es suficiente, cambiar hasta la forma como las organizaciones conectan sus sitios centrales, sus viejos data centers con sus oficinas remotas, e inclusive con esos usuarios que están en la calle conectándose. Y romper de vuelta el paradigma de entender que no basta solamente estar en el data center, que las aplicaciones pueden entrar de cualquier lado, y pensar, ¿no habrá una forma más eficiente, más inteligente, algo que me permita funcionar como un punto de broker de conexión equidistante de todo el mundo? Sí, eso fue lo que permitió la solución de SD-WAN, perfecto, pero no es suficiente.
extender esa función de decidir one para arriba de eso, una vez solucionado la conectividad simple, de vuelta 4 años consecutivos siendo líderes, ir a más allá y simplificar el consumo de los usuarios indistintamente de dónde estén, simplificar el consumo de las aplicaciones indistintamente de donde se encuentren, y entregando todos los servicios, incluidos valores de conectividad y seguridad, que nos permita más adelante. Cuando lo miro esto, inclusive, significa que si me vuelvo nuevamente al extremo del usuario, ¿cómo gestiona ese usuario? ¿Cómo está accediendo a la red de su usuario? ¿Cómo estoy gestionando esos dispositivos, sean o no de la organización? ¿Cómo controlo esos permisos? ¿Y cómo permito que una vez dado ese acceso pueda surgir? Y eso significa que hoy por hoy este conjunto de abanico de diferentes soluciones están enfocadas específicamente a la forma de conectarnos a sus usuarios finales. Eso es para nosotros Being Anywhere Workspace. Pero si encima de todo esto, yo me estoy yendo, bueno, pero me hablaste de que hay formas distintas de hacer aplicaciones. Sí, pero ¿y VMware qué tiene que ver con el mundo del Kubernetes? Y mucho. Primero, si yo voy a tratar de ejecutar Kubernetes o un entorno de Cloud Native Application en mi propio data center, tengo que tener una infraestructura que simplifique el despliegue. Y eso lo hemos hecho durante largo tiempo con nuestra estructura, si se hace en on-premise, directamente de nuestras capacidades de IaaS para la corrupción, es decir, de vuelta, el viejo y querido software-defined data center. Pero ¿qué pasa cuando me voy fuera del data center? ¿No hay más nada que hacer? No. Tengo un montón de soluciones de VMware explícitamente diseñadas para, si no estoy en el entorno de VMware, sin embargo, ser capaz de entregar servicios desde conectividad, seguridad o inclusive de aplicaciones. Tanto de servicios de publicación de aplicaciones, como podría ser NSX Advanced Load Balancer o AVI, la conectividad dentro del propio clúster de Kubernetes, con lo que podría ser un CNI como Andrea, o inclusive la capacidad de generar Service Mesh, indiferentemente si estos clústeres de Kubernetes están en la cloud pública, en la cloud híbrida o en cualquier lugar. Entonces, para cada una de estas etapas, tengo una solución adecuada, tengo una forma de verlo. Entonces, volviendo atrás, VMware ¿es una compañía de virtualización de cómputo? Espero que no. Espero que entiendan que eso no. Entiendan que nosotros hoy por hoy nos estamos ubicando en este segmento. Estamos mirando la realidad de vuelta end-to-end service. Pero estamos preparados para acompañarlos y soportar a todos nuestros clientes en estos cambios de hoy y los que vienen a futuro, pero tomando el pasado de donde venimos. Y tomando ese pasado, llega a la otra dimensión de esta historia. Muchas veces ustedes han escuchado el tema de People, Process, and Technology. Yo hablo de tecnología, estamos cubiertos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Con nosotros, que somos los usuarios, somos las personas que damos soporte a esto. Volvemos al principio. Los seres humanos tenemos una naturaleza en que el cambio nos amenaza, nos sentimos amenazados. Y eso muchas veces nos pone en una zona de miedo. Pero si somos capaces de mirar más allá de lo que tenemos delante, mirar el horizonte y ser capaces de romper el miedo e ir hacia un espacio de aprendizaje, al final somos nosotros mismos, que somos los que somos responsables de seguir entregando tal vez las mismas necesidades de la organización en el pasado, pero asumiendo los nuevos desafíos y por tanto creciendo. Y yo creo que es fundamental para nuestro propio bienestar ser capaces de sentir que somos no solamente dinosaurios o estas canas que llevo, sino que puedo ser, a pesar de mi edad, un elemento clave en la transformación de mi organización. Dejar de estar peleando en una visión muy en mi espacio propio, dejar de negar que el cambio va a existir, porque el cambio va a existir, y asumirlo como un camino de transformación, porque al final lo único que es permanente es el cambio. Entonces estoy diciendo, tengo capacidades tecnologías para ayudarme. Tenemos nuestras capacidades para que nosotros, los colaboradores, los operadores, podamos evolucionar. Entonces simplemente lo que les voy a pedir es que me den el tiempo, el espacio, para poder escucharlo. Vuelvo a insistir, la agenda que hemos preparado en el día de hoy ha sido intensa para poder darles de vuelta algunas pinceladas de todo este magnífico portafolio, estas magníficas capacidades que tenemos en VMware, y que sientan
que no solo somos una compañía de virtualización de cómputo, estamos aquí para ayudarlos a transformar la realidad que están teniendo ustedes. Si esto les hace sentido, si esto les hace interesante, les pido por favor que no se vayan, que permanezcan ahí y continúen en los que vamos a seguir adelante. De vuelta, insisto, en cada una de las sesiones para ver el trabajo que van a estar. Muchas gracias por estar aquí y los dejo invitados para seguir hacia adelante con las sesiones del resto de los colegas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.